tiene no solamente en el despacho congresal, tiene las comisiones ordinarias cuando preside una comisión, tiene las comisiones especiales cuando preside la comisión, tiene las comisiones investigadoras cuando preside esa comisión y tiene cuando accede a la mesa directiva. Entonces, y en las comisiones decide el partido. Así es, bueno, obviamente hemos notado inclusive a raíz de la pensión otorgada a Alberto Fujimori que el área administrativa tiene una vinculación con un partido político que está en la presidencia del Congreso y que eso hace suponer o es un indicio de repente de que esta pensión, que todo el mundo ha sido controvertida y cuestionada, pues debe verse puesta también aparte de unas negociaciones políticas, ¿no es cierto? Bueno, estamos de regreso acá a los estudios. Está Rodolfo Reina con nosotros. Él es un experto en temas parlamentarios y lo hemos convocado a raíz digamos, de que toda esta denuncia sobre los mochasueldos, precisamente de lo que estamos hablando de la calidad de nuestra clase política, está entrando en el momento crítico. Lo increíble es que en el momento que se publica la lista de quiénes son, que resulta que son 11, donde se ha acreditado supuestamente la práctica esta de mocharle sueldos a sus trabajadores, se suma una más, ¿no? Que es María Agüero. Bienvenido, Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, gracias, Lucho, por la invitación y a tu disposición. ¿Cuál es la información de la que disponemos en este momento? Bueno, según la última información, ya llegarían a 13 personas vinculadas a recortes de sueldo, 13 congresistas, sumado a otros congresistas que también tienen denuncias constitucionales ya no necesariamente por hechos vinculados al recorte de sueldos, e inclusive por otro tipo de delitos. Inclusive recordemos que hay un congresista que ha sido condenado ya por violación, ¿no? Por haber perpetrado este acto inclusive en instalaciones del Congreso. Entonces, digamos, y si sumamos a esto a los niños o otros procesos, más o menos 40 congresistas están siendo denunciados o investigados por delitos relacionados con la función congresal, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ir a medidas que puedan prevenir o hacer más eficaces las sanciones. Todo funcionario público, como es un congresista, que es un funcionario político, tiene, por una inconducta, tiene diferentes tipos de responsabilidades. Una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad política, inclusive una responsabilidad ética en el caso específico de los congresistas que tienen una norma especial. Claro, Roberto, pero entre estos 13 congresistas investigados, o denunciados por lo menos, tenemos a un ministro, Roberto Sánchez. En todo caso, ¿cuál podría o debería ser la acción inmediata por parte del Ejecutivo? Bueno, no, él ha sido un exministro. Él, por su pronunciamiento. Bueno, el Poder Ejecutivo, cuando recibe una denuncia de un alto funcionario público previsto en el artículo 99 de la Constitución, puede tener un tipo de responsabilidad política, por dejarlo del cargo, separarlo del cargo, independientemente de la responsabilidad de carácter administrativo, penal o civil que pueda acarrear una inconducta. Respecto a lo que el gobierno en ese sentido puede ser más expeditivo en determinar una sanción de carácter político, porque si hay un cuestionamiento a un ministro, lo que ocurre es que el presidente le quita la confianza y ha removido el cargo. Ahora, en el caso del congresista no ocurre eso, ¿no? Ahora, Rodolfo, el tema es este. Si un congresista, o sea, si a alguien le cabe en la cabeza que el tener en sus manos la decisión sobre la contratación de personas y eso le da el derecho a descontarle a esa persona una parte de su sueldo por haberlo contratado, es decir, eso es revelador de la manera como funciona la cabeza de esa persona, porque si es capaz de hacer eso, ¿de qué no es capaz? En el término de manejo de recursos o de toma de decisiones. Bueno, es cierto. Inclusive ya recordemos que hay un precedente importante en este tema, que es la sentencia al congresista Michel Urtecho por delito de concusión. La Fiscalía, en las últimas denuncias constitucionales que ha hecho contra los congresistas, ha entrado que el tipo penal que se configura en estos hechos de concusión. Justamente es aprovecharse del cargo para obtener un beneficio propio o a favor de un tercero. En este caso, ese abuso de poder se expresa en la capacidad que tienen los congresistas de poder determinar la contratación o no de su personal de confianza. Porque generalmente esto ocurre con los personales de confianza de los congresistas, que ahora tienen personales de confianza en la mesa directiva, tienen personales de confianza en las comisiones ordinarias, tienen personal de confianza en las comisiones especiales y tienen personales de confianza
en sus despachos congresales. Entonces, ese abuso de poder es lo que se ha sido tipificado en conclusión. Recordemos que a Michel Artecho, en concurrencia con otro tipo de delitos, lo han denunciado, lo han condenado a más de 22 años de prisión. A pesar de esos precedentes, estos congresistas insisten en lo mismo. Ahora, yo creo que habría que tomar medidas correctivas. En principio, deberían menos personales de confianza a los congresistas, porque se entiende que debe haber un cuerpo permanente del servicio parlamentario que ingrese por meritocracia y que le dé el soporte técnico a los congresistas. Y los personales de confianza deben ser cada vez más reducidos. Lamentablemente hoy, de acuerdo a la ratio que existe 26 trabajadores por cada congresista. Se ha incrementado la planilla durante este periodo parlamentario, se ha incrementado la planilla en más de 400 millones de soles. Entonces, hacemos números. A mí me sale incluso el número mayor, porque ya estaban bordeando los 4.000 empleados en el Congreso, entre 130, ya llegas casi a 30 empleados por congresista promedio. Y el presupuesto del Congreso sin contar millones. los que se contratan para las comisiones. No, es todo. Claro. Estamos hablando de más o menos, según la última data de junio, hay 3.500 trabajadores. 3.500. Estos trabajadores más 500 pero el congresista tiene una cantidad de contratados para su despacho y aparte hay contratados para la comisión. 3.500 más. Claro. 500 que son de jubilados, pero la planilla actual a junio, según el reportaje de transparencia que tiene el Congreso, es de 1.500. Por eso más o menos hay hablado de 26 por cada congresista. De 26 por cada uno, que es una barbaridad. O sea, tú dices, porque ¿qué hacer frente a esta situación? Es decir, crear mecanismos que, digamos, limiten o hagan poco probable que este tipo de prácticas se desarrollen. ¿Y eso qué supone? La meritocracia, o sea, la reducción de los servidores del Parlamento a lo necesario. Es decir, que las personas que trabajan en el Congreso trabajen para las comisiones, trabajen para los grupos parlamentarios, pero no trabajen para las personas. Sí, como dije inicialmente y respondiendo a Lucho, efectivamente, el congresista no solamente tiene personal de confianza cuya permanencia en el cargo depende de la voluntad única y exclusiva del congresista, ¿no? Tienes no solamente en el despacho congresal, tiene las comisiones ordinarias cuando preside una comisión, tiene las comisiones especiales cuando preside la comisión, tiene las comisiones investigadoras cuando preside esa comisión y tiene cuando accede a la mesa directiva. Entonces, y en las comisiones decide el partido. Así es, bueno, obviamente hemos notado inclusive a raíz de la pensión otorgada a Alberto Fujimori que el área administrativa tiene una vinculación con un partido político que está en la presidencia del Congreso y que eso hace suponer o es un indicio de repente de que esta pensión, que todo el mundo ha sido controvertida y cuestionada, pues debe verse puesta también aparte de unas negociaciones políticas, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, pero creo yo que además es importante para que se establezca la confianza de la población en el Parlamento en hacer algunas reformas, ¿no? Como dije, la reforma administrativa más importante es reducir el número de trabajadores de confianza. En otros parlamentos existe un servicio parlamentario estable, ingresado por concurso público y que le da el soporte técnico, y los trabajadores de confianza que siempre sean necesarios se reduzcan en su número. Eso desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista también de procedimientos, como dije, es importante que la Comisión de Ética sea un órgano externo. Si bien puede ser elegido por los congresistas, sean una suerte de notables, que sean un tribunal de ética que investigue y sancione éticamente a los congresistas de la República y evitar que existan las componendas políticas por ese aspecto. Pero una tercera reforma, y que me parece, si bien es cierto, disruptiva e importante, es en pensar en reevaluar el tema del antejuicio. Así como se reevaluó en su momento la inmunidad que se refería a los delitos no relacionados con la función de congresista y que fue eliminado y se ha creado un fuero en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, para investigar delitos no vinculados a la función congresal en los que haya incurrido un congresista durante su mandato, igual el antejuicio ahorita que se ha convertido. El antejuicio es un procedimiento, es una prerrogativa procesal que tienen los altos funcionarios, incluyendo los congresistas, por los delitos cometidos en el ejercicio de función, que hace que para poder ser procesados penalmente tengan que ser aprobados el antejuicio la acusación constitucional en el Congreso. Obviamente, como hay una serie de componentes y acuerdos políticos, hay lo que tú has mencionado muy bien, una suerte de blindaje. E inclusive el antejuicio político... Ahora, ¿quiénes integrarían esta comisión externa de ética? Bueno, podría ser un concurso donde en principio, gente que sean notables en su profesión, de un desarrollo académico, y que sean
aprobados en el Congreso para ser Colegios elegidos. profesionales, por Colegios ejemplo. profesionales. O sea, hay varias propuestas en ese sentido, pero la idea central es que sean un grupo de notables y que sean externos para evitar... Lo más importante, como tú dices, es que no sean los propios congresistas los que decían por qué, porque hoy por ti, mañana por mí. O sea, yo le perdono la vida al tuyo y tú le vas a perdonar al mío después. Esa es la lógica con la que actúan. Así es. Ahora, pero yo agrego una interrogante, que es la responsabilidad de los partidos. Es decir, hay una responsabilidad individual del congresista por sus actos, pero ¿quién puso ese congresista ahí? ¿Qué procesos de selección se utilizaron para escogerlo, no es cierto, que tengan siquiera la posibilidad? O sea, ¿cómo se reparten las comisiones? Y cómo los partidos permiten que gente así esté donde está. Claro, la idea es un poco ir mejorando también los procesos de selección que se dan en las organizaciones políticas, en los partidos políticos. Y sin duda, el haber incorporado las PASO era una forma de que participe la población en ese proceso de selección. Ahora, ¿cómo? Y que lamentablemente ahora es facultativo y se ha neutralizado. E inclusive ya se corre el riesgo que de repente la elección de los futuros diputados o senadores en las listas sea elegida por delegados, que es una de las posibilidades que permite la norma. Entonces, con lo cual le quita transparencia y una mayor participación a la ciudadanía. Sin embargo, recordemos que cuando estamos hablando de qué sanción, hay una sanción individual que se da a través de la Comisión de Ética y eventualmente a través de la aprobación de un antejuicio, a través de una acusación constitucional por delito de concusión u otro que se pueda derivar. Sin embargo, hay la sanción, digamos, institucional o colectiva a ese partido político es en las elecciones. Entonces, un mecanismo de rendición de cuentas y que se ha planteado varias veces es la renovación parcial del Parlamento. Una pregunta más, que es inevitable, porque tú de lo que estás hablando, Rodolfo, es un mecanismo. Tú tienes el acceso al puesto de confianza. Tú nombras de una manera que resulta en algunos casos hasta arbitraria a una persona y esa persona paga un porcentaje de su sueldo por estar ahí. ¿Cuán generalizado está esto en el resto del aparato del Estado? El 5% de los trabajadores del Estado son de confianza, son nombrados a dedo. Es decir, hay una persona que tiene el poder de ponerlo donde está. Y la pregunta, inevitablemente, a raíz de la experiencia de los congresistas, ¿esto ocurre solo en el Congreso, Rodolfo? ¿O ocurre en todo el aparato del Estado? Bueno, presumiblemente puede ocurrir también, y más aún, durante la administración de Pedro Castillo se visibilizó que se compraba... Claro, pagaba por un puesto, claro. Lo cual... yo también he trabajado en el Poder Ejecutivo, he sido jefe de gabinete asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y nunca he visto que se... Pero digamos, en la administración de Castillo se dio y presumiblemente esto ocurra. Lo que yo creo que debe plantearse como correctivo, y recordemos que en el Congreso ese 5% al que haces mención es exceptuado el Congreso de la República. Claro. Doctor Rodolfo, ¿a qué partidos pertenecen por ahora? Porque ahora se cambian de partido cada 5 minutos, los 13 mochasueldos, ¿y en manos de quién está la Comisión de Ética actualmente? Claro, ¿en manos de quién va a recaer? Bueno, eso es parte de la negociación, porque va a haber un cambio en la Comisión de Ética, aparentemente. Pero mayoritariamente son de APP, pero no están excepto los demás partidos políticos. Obviamente hay otras opiniones políticas también están involucrados en el tema. Pero como yo les decía, el tema, yo creo que una medida correctiva para una sanción eficaz es justamente la modificación del tema del antejuicio. El antejuicio, como dije, es un procedimiento previo a que haya un proceso penal. Entonces, si no pasa la aprobación del Congreso, nunca van a poder ser procesados penalmente los congresistas. Doctor, pero ¿en manos de quién recaería la Comisión de Ética? Claro, ahorita la Comisión de Ética está ahorita estaba en Avanza País, ahora no sabemos en quién pueda recaerla, porque eso, saben ustedes, se portó una negociación. Entonces, seguro, pero independientemente de eso, la Comisión de Ética está integrada por representantes de cada grupo parlamentario. Entonces, muchas veces forma parte de las negociaciones políticas el apoyar o no apoyar a determinado congresista investigado. Por eso es importante. ¿Alguna vez, Rodolfo? O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Que hay que producir cambios significativos. Uno de estos es el antejuicio. O sea, esto es un delito, punto. Se acabó, ¿no es cierto? Y tiene que ser procesado directamente como tal. ¿Alguna vez, porque tú tienes una larga experiencia parlamentaria, ¿alguna vez todavía has visto algo peor que esto? O sea, los niveles de degradación a los que ha llegado la conducta de los congresistas. La verdad que no, y eso se refleja en las encuestas, ¿no? Tenemos un parlamento que 1 año y medio tiene un solo dígito de aprobación. Hoy tiene 5%. Entonces, yo nunca había visto eso. Se había dado de manera circunstancial en la época de Toledo, pero sin embargo estaba acopesado por un gabinete más fuerte, etcétera.
pero nunca se ha visto estos niveles de legitimidad, desaprobación. Ahora, esto también hay que tener en cuenta, y una perspectiva mucho más amplia, es que desde los 90 ha habido un proceso de deterioro de la clase política también, ¿no es cierto?, que se ha agudizado a partir del año 2016, donde se ha habido un deterioro cada vez más intenso. Y más aún ahora que muchas veces ven la actividad política como una forma de ascenso social antes de servicio público. Claro, Nicolás y doctor Rodolfo, rapidísimo. En función a la ley de crimen organizado, si tenemos a un congresista que ordena el cobro a su trabajador y hay otro que recibe el dinero en su cuenta y otro lo distribuye, ¿es una organización criminal o no? ¿Y cómo se favorecen con esta ley tan cuestionada? Bueno, no necesariamente, yo creo que ninguna de las imputaciones que ha hecho la Fiscalía de la Nación respecto a los congresistas le ha imputado el delito de crimen organizado. Pero están organizados. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, después, somos unos criminales organizados. Hay una organización. Claro. Lo que pasa es que jurisprudencialmente se ha establecido una serie de criterios para establecer la existencia de un crimen organizado. Primero, una organización permanente, donde se asignan roles, donde hay un acuerdo para establecer ejecución de un plan criminal, etcétera. Pero ahora con la nueva modificación, donde ahora le han dificultado la configuración legal de crimen organizado, va a ser difícil, ¿no? ¿Sabes lo que me preocupa? Se lo digo sinceramente a los dos en estos días que he tenido demasiado tiempo tal vez para pensar, es que no vamos para mejor sino para peor. O sea, el que el año 2021 hayamos tenido, ¿cuántos partidos? 18 creo, y ahora tengamos como 40, y el que los mecanismos de selección, es decir, vamos para peor. O sea, lo que se vislumbra para el futuro no es una mejora de este estado de cosas, como por ejemplo, como la que tú propones, Rodolfo, sino vamos a que esto empeore, aunque parezca ya acá imposible empeorar. El siguiente, y creo que hay una reflexión importante ahora en los últimos días que se ha dado, es nosotros, los ciudadanos, tenemos que tener también un rol más activo en el quehacer político. Porque si hay malos políticos es porque nosotros elegimos mal. Y porque también, y si hay intereses subalternos que priman en el Parlamento, en la aprobación de leyes, etcétera, o inclusive hasta de origen ilegal, es porque también nosotros, los ciudadanos, no nos estamos organizando y que los intereses legítimos no se plasmen en la agenda legislativa del Parlamento. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodolfo. Gracias, Nicolás. Gracias, Lucho. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al reporte del tránsito, a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos.